Hola. Hola. Vamos a dar comienzo a la presentación técnica, por favor, porque estamos bastante ajustadas de tiempos. Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde, Portugal. Son Luz Campello, a presidenta xunto con José Antonio Seoane deste 14º Congreso de Trabajo Social e Salud e primer encuentro ibérico de trabajo social sanitario. Como es tradición, solemos celebrar los congresos asociados a alguna universidad donde se ubique el congreso. Por eso, hoy estamos aquí, en la Universidad de A Coruña, en este magnífico sede del edificio del Rectorado, de la mano y del reconocido y querido, como decía, profesor José Antonio Seoane, que tenemos además la suerte de tenerlo en la conferencia de inauguración. Os voy a contar algunas cositas relacionadas con el Congreso e intentaré ser breve. Contamos con la participación de casi 400 trabajadoras y trabajadores sociales. ¡Wow! Tuvimos que cerrar las inscripciones a las 2 semanas de abrir, esto es algo histórico, por el aforo, porque tenemos un aforo máximo de 400 personas y no podíamos dejarlo abierto. Bueno, esto tiene que ver con que tardamos 5 años, posiblemente. Uno de los factores es que las últimas jornadas fueron en el 2018 en Navarra, en Pamplona, y por motivos tristemente conocidos por la pandemia, tuvimos que retrasarla, pero estamos aquí de nuevo con más fuerza y con muchas ganas y espero que este encuentro no defraude a nadie. También esta experiencia tan dura de la pandemia nos ha ayudado a valorar más la importancia del encuentro, de la relación, de la presencialidad. Por lo tanto, eso es algo positivo que quizá podamos aprovechar. Quisimos este año ampliar el horizonte a nuestro país vecino, o noso país veciño, o noso país irmán, e fago en lingua galega tan próxima ao portugués que para algunhas é a mesma, mais, en todo caso, lenguas de pasado común o galaico portugués medieval, en el que se escribió esa joya de la literatura europea que son las cantigas de amigo de Paio Gómez Chariño, Martín Codas o el rey Don Denis, el segundo rey de Portugal, que escribió esto tan hermoso. Hai flores de verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, eu Portugal, compartiendo más de 1.200 kilómetros de frontera, de raya, con 4 comunidades autónomas españolas, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, cada vez menos frontera y cada vez más cerca, está hoy aquí a través de la Asociación de Profesionales de Servicios Sociais portuguesa. Que preside Julia Cardoso, dando lugar al primer encuentro ibérico de trabajo social sanitario. Con el lema "Innovando y ampliando las capacidades del sistema de salud", pretendemos marcar una nueva agenda del... A ver, porque tengo que... Está por atrás. Una nueva agenda de la profesión y estamos preparadas para contribuir y fortalecer el sistema público de salud y conseguir una mejor salud y calidad de vida para la población.
Para ello se articulan los 4 ejes del Congreso, como sabéis, innovación y liderazgo, ecología, comunidad y nuevas brechas sociales, autonomía y derechos de salud y humanización ante la complejidad social y sanitaria, a través de conferencias, mesas redondas y todo lo que vosotros aportáis, el contenido científico mediante las comunicaciones, talleres y pósters, y que agradecemos enormemente. Hemos querido innovar en la imagen con una cartelería contando con la artista multidisciplinar Gosia Trebak, que está por aquí, Gosia, de origen polaca y afincada en Galicia, que agradecemos todo el trabajo realizado para este congreso. El arte es una maravilla que nos alimenta la mente y el espíritu. Gracias. Querida Gosia. Me decía Gosia que en Polonia había tradición de que los carteles de los congresos eran como obras de arte, que también estaban en los museos. Pues a ver si iniciamos esa línea. Cuidamos también la perspectiva de género. Pensamos que no podemos hacer un buen trabajo social sin tener en cuenta el género, con conferencias específicas en esta línea y con la profesora Amelia Valcárcel, filósofa y teórica del feminismo de primer orden, para la conferencia de clausura, porque nos lo merecemos. La profesión merece escuchar la voz de los y las grandes, sin vacilaciones. También quisimos hacer un guiño y un reconocimiento a nuestras predecesoras, a las mujeres que hicieron que lo que hoy es la profesión de trabajo social hiciese un recorrido previo a través de lo que conocemos de caridad, beneficencia y aportes teóricos. Y este guiño, renombramos las salas de las conferencias de este rectorado con nombres de las principales mujeres predecesoras del trabajo social de A Coruña. De manera que tenemos esta sala que es el Paraninfo Concepción Arenal, una de las grandes teóricas de la Ilustración y que tiene lo que sería el primer libro de trabajo social publicado 25 años antes que el libro de referencia de la profesión de Mary Richmond, y que sería interesante releer para modificar nuestra historia. La sala Teresa Herrera, que a finales del siglo XVIII luchó y consiguió el primer hospital de caridad, ya previamente pues cuidando y teniendo en su casa a mujeres enfermas y sin techo, y de Juana de Vega, una mujer activista que organizó la primera asociación de beneficencia de A Coruña, promovió el hospital psiquiátrico de Conso y, junto con Concepción Arenal, han conseguido grandes cambios e incidencia política a mediados del siglo XIX. Por otra parte, os dimos unas hojitas con respecto, os van en la documentación que dimos y también en la web, de su biografía. También quisimos que el Congreso estuviese ubicado en un sitio donde nos pudiésemos mover caminando, donde fuese accesible y pudiésemos hacer vida saludable transitando toda la zona vieja o el paseo marítimo o en las playas incluso. A nivel organizativo, tengo que deciros que tuvimos que hacer algún cambio, anulando los cafés de la tarde por un problema de ajuste de tiempo, así que cuando finalice la conferencia de inauguración, que se retrasará un poco, empezará un poquito más tarde, y cuando finalice no os mováis de la sala porque ya pasaremos a la inauguración. ¿De acuerdo? A las 9 tendremos un cóctel de bienvenida en el Hotel Finisterre, que queda en NH Esperia Collection, que queda a 5 minutos de aquí y se puede ir caminando para las personas que quieran asistir. Tendrá también lugar la entrega de 2 premios a la mejor comunicación y al mejor póster, que patrocinan 2 entidades de aquí de la zona, Caser y Domus Vi, y se entregarán antes del acto de clausura. Bueno, agradecemos a todas las entidades que han colaborado como sponsors para que el Congreso fuera posible y que están recogidas en el programa escrito.
y a la Universidad da Coruña, al Concello da Coruña, a la Concejalía de Bienestar y Turismo, a la Diputación da Coruña, al Sergas, al Servicio Gallego de Salud, a las 7 gerencias sanitarias de Galicia, el apoyo, la implicación con el Congreso y con la profesión, así como a la Secretaría Técnica GEISECO y a la propia AETIS, a la asociación, por confiar en nosotras, en la Delegación de Galicia, para llevar a cabo este proyecto. Por último, ya deciros que no podíamos tener un congreso de esta dimensión sin contar con la presencia y la perspectiva de los pacientes. Por lo tanto, traemos aunque solo sea una persona, pero tenemos aquí a la querida y admirada Eva Veiga, enferma crónica, paciente crónica y gran poeta, con una enorme obra publicada individual y colectiva, para que nos cuente alguna experiencia o apreciaciones que a lo largo de sus más de 20 años de recorrido por el sistema de salud nos pueda aportar. Nos pasaremos, como digo, unos 10 minutos de tiempo, pero está controlado la organización. Espero que el Congreso cumpla vuestras expectativas. Bienvenidos. Moi boa tarde. En primer lugar voy a hablar en castellano por respeto a todas las personas que no son de aquí y que puedan no entender nuestro idioma. En primer lugar, quería decir felicidades, felicitar a todas las personas que han organizado o que organizan, que participan y que asisten a este 14º Congreso Ibérico, ¿no? Congreso Ibérico de la Asociación de Trabajo Social, Estatal de Trabajo Social. Felicidades, desde luego, por este éxito de convocatoria, que es algo increíble, increíble, increíble. Y especialmente porque todo aquello que se haga en favor del conocimiento y de la profesionalidad, de una vocación profesional, como creo que es el trabajo social y en concreto el trabajo social sanitario, me parece no solo necesario, sino encomiable. Y, en segundo lugar, agradecer a Luz Campello, a este excepcional ejemplar de humana que tenemos aquí, su invitación. Una invitación a ocuparles un tiempo que no sé en el que no sé si podré decir algo interesante para ustedes. Desde luego, nada nuevo les voy a decir, nada que ustedes no sepan. Simplemente voy a tratar de ser una especie de recordatorio testimonial, ¿no? De, como decía Luz, de una larga convalecencia, vamos a decir, o de una cronicidad pues ya de 30 años. En el 93 se me diagnosticó una leucemia aguda, en el 94 hice un trasplante de médula y entre las secuelas está el estar viva, que ha estado muy bien, y por otra parte, pues problemas, secuelas serias, como perder la visión prácticamente o de otra índole, pero que me impidieron seguir con mi trabajo y con mi actividad, pero que no obstante me ha abierto esa experiencia a otras oportunidades, porque cuando se cierra una puerta siempre se abren otras, y ha sido la experiencia más importante de mi vida y la que me ha transformado en la persona que además quiero ser, porque no me cambiaría ahora por la que era antes, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva van a disculparme que hable de mí, que hable de mis propias experiencias, porque es lo único que real puedo aportar, ¿no? Creo que el ser humano es un animal vulnerable, más aún cuando está o se siente herido, enfermo, débil. Cuando acudimos a un servicio sanitario, sea cual fuere,
estamos expuestos y a veces literalmente desnudos ante quien nos observa, nos ausculta, nos diagnostica, ante quien nos juzga o ante simplemente quien nos atiende, ¿no? Y estamos en una relación ya de poder. Es decir, que estamos siempre en una situación, en una relación vertical, ¿no? En la que nosotros somos la parte más vulnerable de esa. Esa relación depende del trato y de la comprensión en la que se dé, puede bloquear, puede deprimir, puede incluso enfurecer al paciente, ¿no? De ningún momento está justificado, es intolerable que alguien se enfurezca, ¿no? O que pueda agredir. Pero lo cierto es que creo que cada vez hay más agresiones, ¿no? Lo cual, repito, es intolerable. Pero no sé si está tan en relación con la atención sanitaria, sino a lo mejor en relación al estado de violencia que está filtrando y que está colonizando nuestra sociedad, ¿no? Quizás sea más por ahí. Porque lo cierto es que las enfermedades de la sociedad afectan a los individuos, desde luego, y a veces acuden esas enfermedades al sistema sanitario también. En esa relación, a veces difícil, a veces frustrante, creo que hay un problema y mayoritario, voy a decir. Siempre estoy hablando de generalidades, ¿no? Toda generalidad falsifica un poco el análisis, pero es la única posibilidad que tenemos aquí. Por lo tanto, reconociendo todas las excepciones a esa generalidad, decir que somos herederos, la sociedad, y por lo tanto también el sistema sanitario, de una concepción dualista del ser humano, que viene de muy antiguo, ¿no? Desde Platón, pasando por Descartes, la influencia de las religiones, etcétera, en que el ser humano se disocia entre alma y cuerpo, entre mente y cuerpo, ¿no? Y eso es una disociación que resulta fatal, porque nosotros no vamos al médico, no vamos a la médica arrastrando un cuerpo, ¿no? Sino que somos una unidad integral de cuerpo y mente de la que emerge una conciencia y un sentido de la vida, ¿no? Y ese sentido de la vida tiene mucho que ver con esa idea del cuerpo disociada o no. Entonces creo que es importante incidir en este aspecto porque creo que es algo que está muy instalado, ¿no? En la población, ya digo, en la población, en la sociedad en general y en el sistema sanitario también. Y esa persona, que es una unidad integral, además, lo es porque por su pertenencia y su relación con su medio ambiente, con su circunstancia social, económica, cultural, etcétera, hasta el punto de que a veces, si no la originan, pero a veces esas circunstancias o esos factores pueden estar modulando la propia enfermedad, ¿no? Por lo tanto, es importante saber de dónde venimos y también hacia dónde vamos, es decir, hacia dónde regresamos, hacia dónde regresa el paciente después de que recibe un diagnóstico. No hablo de regresar a un lugar, que también es importante, es decir, cómo va a convalecer, en qué circunstancias lo va a hacer, sino a qué lugar de su biografía, a qué momento de su biografía, porque a veces un diagnóstico puede abrir una falla ante tus pies, puede ser un cambio de agujas en tu tren, ¿no? En tu recorrido existencial. Y como decía antes,
Cuando se cierra una puerta se abre otra, pero no siempre somos capaces de verlo solos, ¿no? Y también en eso necesitamos ayuda. Y después están las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que es un día a día, es una lucha día a día. Dice el filósofo Santiago Albarrico, en un libro muy interesante que es Ser o no ser un cuerpo, que hoy en día, en la era de la imagen, solo tienen cuerpo los pobres y los enfermos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, pero haría una matización. No tenemos cuerpo, somos cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo con una mente, pero somos fundamentalmente eso. Los enfermos crónicos luchamos cada día por mejorar un poquito, porque una pequeña mejoría es un mundo, es una bendición. Así que, sabiendo que los médicos te diagnostican como crónico y te mandan para casa, y te mandan así para siempre, y mientras no te vayas, o sea, mientras no enfermes de otra cosa, ya está, pues nos preocupamos de investigar, de buscar información, y no estoy hablando de información o investigación en alternativas ni nada de eso, no. Dentro de la medicina convencional hablo. Y cuando encontramos algo, vamos al médico, se lo comunicamos y caso omiso, ¿no? No digo siempre, yo conozco a médicos excepcionales en eso. Pero casi siempre caso omiso, porque se supone que si eres un enfermo crónico ya está. Y lo peor es cuando te dicen, es que tienes que aprender a vivir con tu enfermedad. Esto es lo más alucinante. Pues claro, es que es lo que estoy haciendo, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Pero entonces añaden, y entonces tú les dices, y además he encontrado que esto me va muy bien. Y para encontrar que esto va bien a las personas por una determinada dolencia, quiero decir, entonces, y he tenido que esperar 5 años o 3 o lo que sea para observarlo en mí, para darme cuenta en mí, porque nadie me lo ha dicho. Tú se lo comentas a él porque quieres compartirlo con los demás, para que no esperen tanto tiempo. Y el médico te dice, no, pero eso te va bien a ti, pero no tiene nada, o sea, los demás, bueno, ya sé que puede irme a mí bien y a los demás no. No, pero es que cada paciente es un mundo. Y yo digo, ¿y si cada paciente es un mundo, por qué nos aplicáis el mismo protocolo siempre, no? Bueno, entiendo que esta respuesta es un poco falaz, ¿no? Porque la cosa es más compleja. Efectivamente, tiene que haber un protocolo. Pero en el protocolo también tiene que estar la flexibilidad suficiente para poder avanzar, porque si no estamos encerrados, ¿no?, en algo. Pero para eso hay que escuchar. Y creo que este es el gran problema, no solo del sistema sanitario, sino de nuestra sociedad en general, que no escuchamos. No nos escuchamos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, no escuchamos a los demás y entonces nos perdemos algo seguro, algo importante seguro y algo que puede ser evolución positiva, algo que puede ser mejorar, y eso es una pena. Efectivamente somos diferentes, pero también somos parecidos y casi todas las personas necesitamos más o menos lo mismo: cuidado, acompañamiento. El ánimo es muy importante. Cuando a mí me diagnostican leucemia, yo entonces lo único que sabía era que te morías. Así que al momento de que la doctora me dijo que tenía leucemia, entró mi padre y yo le cogí la mano y le dije, lo siento, pero se le iba a morir una hija. Y entonces él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, pues porque sabes lo que tengo. Sí, claro, ¿y qué? Y yo, ¿cómo que y qué? Y dice, no pasa nada, ¿y qué? Le acababan de decir fuera que seguramente no sobreviviría ni 2 horas, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, pero bueno, yo pensé. Con lo cual no volví a pensar que me moría, ¿no?
Y eso sabía, entonces en ese momento decidí que tenía que luchar. Y eso es muy importante. Al contrario, por eso digo, hay que atender a las familias y enseñar a las familias. Porque al contrario, durante un periodo de quimioterapia ingresada, tuve de compañera a una chica maravillosa, preciosa, más joven que yo, que tenía algo similar a lo mío, pero que llevaba muy mal lo de la enfermedad, ¿no? Estaba enfadada con el mundo, estaba enfadada con todo, con Dios, con todo. Y su familia, que la cuidaba, que la amaba, llevaba escrito en su rostro la pena y la fatalidad, ¿no? Es muy difícil curarse desde la pena y la autocompasión. Tenemos que aprender y nos tienen que ayudar a aprender que la enfermedad no es algo ajeno, sino que nosotros mismos, nosotras mismas, somos la enfermedad. Y que es un trabajo que tenemos que hacer con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿no? Tienen que enseñarnos a no tener autocompasión, compadeciéndonos, ojo, compadeciéndonos, para no tener autocompasión ni ser tiránicos, porque esto también está muy mal y esto puede hacerlo un paciente. Hay que enseñarle que hay que centrar a la gente también, no se puede ser tiránico. Hay gente muy tiránica con sus familias, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que estar siempre aprendiendo unos y otros, ¿no? Creo yo. Ustedes tienen una profesión, un trabajo que abarca un amplísimo espectro. Por lo tanto, pueden permear tanto la sociedad como el sistema. De hecho, su trabajo es psicosocial, ¿no? Y esto a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Algo importantísimo, algo decisivo, algo fundamental. Permear el sistema, porque cuando hablo, estoy hablando del sistema, porque ya digo, hay, y los conozco, profesionales maravillosos, excepcionales. El factor humano es fundamental, que lo están sosteniendo para bien, ¿no? Pero la verdad es que el sistema está haciendo que los profesionales no tengan tiempo, ni recursos, ni forma de generar una buena atención. Y esto es lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Cuando en otro ingreso, en una planta que no era la mía, en una mesilla me pusieron unas pastillas, ¿no? Las pastillas de todos los días, y yo vi que había una que no correspondía a los días anteriores. Y el médico no me había informado de ningún cambio, así que me fui a enfermería y les dije que, de buenas maneras, educadamente, por supuesto, qué pasaba con aquella pastilla y por qué la tenía que tomar. Y todavía recuerdo el enfado e incluso el desprecio de aquella persona que me habló terriblemente de que yo estaba desconfiando del sistema. Yo le pregunté si del sistema decimal, porque no podía entender cómo tenía que ser creyente ciega del sistema, ¿no? Claro, es que hay gente que piensa que mejor un paciente desinformado. Y eso es algo nefasto, ¿no? No, somos pacientes, pero debemos de ser pacientes activos, no pasivos, porque tenemos que ayudarnos y ayudarle al médico o a la médica a curarnos. Y porque si yo estoy bien informada de qué hace una medicación en mi cuerpo, por qué la estoy tomando, para qué es, me conciencio de otra manera para tomarla perfectamente, por lo tanto, para que sea más eficaz, por ejemplo, o para evitar errores si hay un error humano. Yo le decía a esta señora, pero es que si tú te has equivocado, te estoy liberando de un error y al mismo tiempo yo me estoy salvando, ¿no? O sea, tenemos que ser realmente activos, ¿no? Y la información es muy importante.
Y la información ha de ser sobre todo exquisita cuando alguien interviene en tu cuerpo. Al día siguiente de ingresar yo por urgencias y antes de que se me diagnosticara lo que me ocurría, por la mañana entró en mi habitación una doctora que me ordenó darme la vuelta. Y sin mediar absolutamente ninguna explicación, me perpetró una punción medular. Yo lloré, fue la única vez que lloré durante mi enfermedad, durante mi proceso, y no lloré de dolor, que era grande, el que tenía además, no de la punción. Lloré por un sentimiento horrible de humillación, porque no somos un objeto. Esa era la teoría mecanicista de la que hablaba antes, que todavía está vigente y operativa. No somos un objeto, no somos una lavadora, no somos un ordenador sobre el que cualquiera puede intervenir. Y además somos una emoción, somos un sentimiento, somos muchísimas cosas que influyen, porque, ojo, es decir, la mente está influyendo en el cuerpo y el cuerpo en la mente. Eso es así, ¿no? Echo en falta, por tanto, en el sistema sanitario público una mayor humanización. Y en este sentido creo que la cosa ha ido a peor, si me permiten. Así como en ámbitos como el suyo, como el trabajo social, se ha mejorado infinitamente desde que yo estoy enferma. Y en el sentido tecnológico, científico, de descubrimientos, yo me emociono cuando veo todos los avances médicos que hay, ¿no? Y que nos pueden ayudar y salvar la vida. Pero no en el de la humanización, y repito, es un problema del sistema. Haciendo el trasplante en Madrid, entonces, imagine, en el año 94, era una cosa, el equipo médico decía que era algo inhumano. En un momento, en uno de los días más críticos de mi proceso, los médicos abrieron la puerta por la mañana, echaron una mirada furtiva y cerraron, porque no podían ya perder tiempo por alguien que no iba a sobrevivir. Y yo pensé en aquel momento, porque claro, esa es otra. Cuando estamos ya como en el otro barrio, pues creen los sanitarios que no nos enteramos de nada y hay una inteligencia del cuerpo integral, que sí está. No sé si en todos los casos, pero en muchos está, enterándose y consciente absolutamente de todo y quizás mucho más que los otros, ¿no? Y yo pensé que tenía que sobrevivir porque quería sobrevivir, pero además porque tenía que decirles algo a aquellos facultativos, ¿no? Y se lo dije. Ellos se defendieron arguyendo que tenían que evitar el sufrimiento porque es muy frustrante cuando se te va un paciente. Yo pensaba, ¿y nuestro sufrimiento qué pasa, no? Yo era fuerte, pero podía no serlo en aquel momento. Y no me afectaba aquello si no era con rabia, ¿no? Igual me salvaron la vida, ¿eh? Y quiero decir que la humanización es fundamental. Y yo creo que quieren que esta depauperación del sistema creo que tiene su lógica, ¿no? Porque además hay otra música por ahí, seguro que se me está pasando. Tenemos que ir cerrando. Sí. Bueno, no, simplemente acabo. Digo que hay una música por ahí que dice que el paciente, que nos quiere hacer creer que el paciente es una carga para la sociedad, es una carga para el presupuesto del Estado, ¿no? Y eso es una infamia, ¿no? Y además una
terrible necedad, porque sobre el paciente pivota no solo miles y miles de trabajadores, sino una industria farmacéutica, tecnológica, de investigación, etcétera, enorme. Pero además hay algo del paciente que es impagable, y es que nos enseña nos enseña la condición vulnerable del ser humano y nos enseña a tener empatía, la importancia de los cuidados, porque no olvidemos que ese ha sido el camino de evolución del sapiens, es decir, conocer la empatía y el altruismo. No podemos abandonarnos. Somos humanos porque trabajamos para serlo. No nos abandonemos. Yo les agradezco profundamente la parte inmensa, necesaria de su trabajo. Y solo me queda decirles que yo confío en ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Eva, inmensa. Por favor, fuera de tiempo y todo, dinos, por favor, recítanos 1 o 2 poemas. Por favor. Bueno, cuando yo estaba enferma en el trasplante, no quería quedarme en la cama ningún día porque pensaba que así a lo mejor ya no me levantaba más. Entonces mi madre me cogía en brazos, yo tenía siempre música y me echaba encima de ella y entonces bailábamos. Eu era unha vasilla e os seus fíos desfacíanse como o alabastro baixo a auga. Sobre todo eran fíos de sede. E os doutores experimentaban bellas alegorías sobre a capacidade infinda do deserto. Pasaron así semanas e atravesamos as fronteiras onde a dor extrema se fai ao cabo territorio da dozura e amencemos sen máis defensa que a pele exhausta do camiño. Non te rendas, dicíasme. Agora esa flor e a bolboreta, bailemos.